107.5. Bueno, todo parece tan surrealista, ¿no? Entre denuncias que llegan al Poder Judicial, censura a los medios de comunicación para no difundir audios, viajes relámpagos para encontrarse con el rey de los bonos basura, todo es posible. Y en ese marco vamos a destacar la presentación mañana miércoles de un libro en la Facultad de Periodismo, en Diagonal 113 y 63, en el aula 13, se va a estar presentando El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay. Su autor es Diego Stulbark, alguien que, es coordinador de grupos de estudio de pensamiento político y filosófico, estudió ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, es docente y autor, entre otros, de este trabajo que se presenta mañana, El temblor de las ideas. La presentación, insisto, es mañana a las 4 de la tarde en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, pero ahora vamos a charlar con Diego Stulbark, que gentilmente atendió el teléfono. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y estaba leyendo por allí que mucho tiene que ver Kafka con este trabajo. Tiene que ver Kafka, les escuchaste bien, sí, de una manera que me sorprendió a mí también, porque yo no soy ni especialista en Kafka, ni en literatura, ni mucho menos, pero las vueltas de la vida y la coyuntura política de los años 22, 23, me condujeron a buscar en Kafka de manera un poco desesperada pistas para afrontar y comprender cuál podía ser el lugar para atravesar un periodo que quizás podríamos pensar de locura política colectiva. Fuimos muchos, ¿no? Los que realmente después de noviembre del 23 nos preguntamos cómo pasó esto, cómo llegamos hasta aquí, y bueno, vos encontraste quizás una respuesta en Kafka, porque este libro, El temblor de las ideas, es básicamente un libro de ensayos, de pensamiento filosófico. ¿Cómo lo podríamos describir? Te cuento, pero antes te cuento que la fecha en la que yo me encontré envuelto en este torbellino perturbador no es noviembre del 23, sino el 1 de septiembre del 2022, que es justo anteayer se cumplió el aniversario del intento de asesinato, ayer, de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así es, 3 años. Sí, a mí ese evento y la manifestación posterior en Plaza de Mayo, sé que también hubieron otras ciudades, pero lo que me tocó a mí fue Plaza de Mayo, y todo el periodo de fines de 2022 me pareció que se hacía muy clara cuál era la naturaleza de las puertas que golpeaban a la puerta, ¿no? Las fuerzas que golpeaban a la puerta, que eran fuerzas oscuras, que eran fuerzas nuevas, que eran fuerzas digitalizadas, que eran fuerzas que traían liberaban unas palabras espantosas, pero que eran capaces de viabilizar un malestar que lo que llamamos el progresismo político de época no podía procesar, no podía ni siquiera contactar. Entonces, para ser claro, no estoy diciendo que Milei es el problema político de la Argentina, estoy diciendo que Milei fue la consecuencia de un problema político en la Argentina. Claro que hoy ya es más difícil de separar, porque hoy ya lo padecemos a él como jefe de una fuerza política, pero si nos situamos en la fecha que estoy diciendo, él era un dato menor de la situación política, y la situación política ya era suficientemente desesperante. En cuanto al libro, el libro tiene 3 tipos de escritura, y todo el trabajo consistió en ensamblar, en montar los 3 tipos de escritura para que quede un libro fluidamente legible. Un primer registro es un conjunto de ensayos que yo fui escribiendo desde el momento en que la editorial me pidió si yo no quería publicar un libro sobre el arribo de esto que se suele llamar extrema derecha, ultraderecha, fascismo 2.0, fascismo del siglo XXI, en fin. Sobre el nombre no se me juega ninguna convicción profunda, pero
A la hora de redactar esos ensayos, que yo ya venía, ideas que yo ya venía poniendo en juego en cursos y en conversaciones públicas, la gente de la editorial que me escuchó en una conversación pública me propuso que lo pase al libro. Y yo lo que les pedí es que me dejen hacer una escritura un poco experimental, en el sentido de que sobre esos ensayos monté un diario político de la perplejidad, es decir, todas las notas que yo iba tomando desde el intento de magnicidio para acá, sobre un conjunto de episodios, son 80 páginas de notas que después tuve que trabajar y depurar, sobre lo que iba ocurriendo en el país, sobre algunas cosas que me parecían particularmente desbordantes y perturbadoras. Ese es el segundo género de escritura, el diario político de la perplejidad, un diario personal. Y el tercer género fue la introducción, que en el libro es gradual, al comienzo no está, después empieza a aparecer, y hacia el final del libro ocupa todo, que es Kafka como estratega. En 3 partes. Ahora, vos hablabas y ponías una fecha muy concreta, la del 1 de septiembre de 2022, pero esas fuerzas que golpearon la puerta, vos ya las venías pensando antes, porque en 2019 publicaste La ofensiva sensible, que tiene que ver con eso también, ¿no? Bueno, perfecto, sí, tenés razón. Yo, cuando digamos, la ofensiva sensible tiene como detonante, en realidad venía a trabajar en un trabajo previo que se llama Vida de Perro, que es un libro de conversaciones que hicimos con Horacio Berbisky y que va del 1955 a Macri, que se llama Vida de Perro, balance de un país intenso, del 55 a Macri. Y cuando terminé ese trabajo, que fue un trabajo para mí extraordinario, y las presentaciones que hicimos en todo el país con Berbisky sobre el balance político de ese momento, yo sentía que en respecto al triunfo de Macri había que pensar algo, porque del 2001 al 15, digamos, tenemos unos años en los que el arco político va de lo que podríamos llamar una suerte de insurrección de nuevo tipo, que me parece que se puede pensar que fue diciembre del 2001, a una política de inclusión, y a cómo esa política de inclusión, que terminó en el 15, en el 13, en 14, bueno, en el 15 me refiero al primer kirchnerismo, cómo fue, qué se jugó política y subjetivamente en ese cierre. La ofensiva sensible intenta pensar cómo lo neoliberal retorna después de la interrupción potente que sufrió en el 2001. Pero ahora quizás la pregunta por Milei es una pregunta todavía más salvaje, porque el mileísmo es parte primero de una ola ultraderechista que de ninguna manera se puede decir que sea solo argentina, ¿no? Por otro lado, el mileísmo es una inversión perfecta del 2001 que el macrismo nunca fue. Claro. El día que Milei ganó las elecciones se escuchaba a sus partidarios cantar que se vayan todos, y el macrismo el mileísmo no es el producto de una derecha que organiza un partido político y enfrenta al peronismo y le gana, sino que es la historia de un grupo político que le gana al conjunto del sistema político entero, sí, tanto al macrismo como al peronismo, y que pretende proponer una subjetividad política combatiente, muy ofensiva, muy capaz de sacudir la cultura política y de plantearle a la sociedad la convicción de que tolerar el ajuste y ser parte de una transferencia de riquezas del mundo popular al mundo concentrado es parte de una nueva virtud de la gente de bien, etcétera. Y me parece que ese es un fenómeno que estamos todavía lejos de entender, en el sentido de cómo desactivarlo, ¿no? Claro. Decías que hay una segunda parte en este libro que tiene que ver con notas diarias que tomabas. Sí. ¿Seguís escribiendo diario habitualmente? Sí, bueno, claro. Ese diario en realidad es una mezcla de posteos, ¿En tu blog? Más notas que... sí, posteos en Facebook, en las redes, o pequeñas ideas que voy escribiendo en uno u otro lado, puede ser una nota en un diario, ¿no? Sí. Es decir, son a partir de episodios concretos, notas que pueden ser un párrafo o eventualmente los podré desarrollar, más notas que llevo muy cortitas, ¿no? Es como, tendría que pensar ahora cuál podría haber sido la última nota, pero la última nota que hubiera tomado. Pero cuando estaba escribiendo el libro lo empecé a hacer sistemáticamente.
Es decir, me abrió un archivo en la computadora y entonces, por ejemplo, ponía, no sé, la fecha, ¿no? Tal día del 2023, Cristina Fernández de Kirchner lo invita a Sergio Massa a lanzar su candidatura como presidente en la ESMA de espaldas a el avión de la muerte desde el cual se arrojaron en el Río de la Plata una cantidad de cientos o de miles de jóvenes militantes. Sí. Y me pregunto, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo se llega a la idea de usar la ESMA como lugar de lanzamiento de campaña política de una persona que no tiene nada que ver con la historia de los derechos humanos? Entonces, ese intento, digamos, de transmitir la legitimidad política de una lucha social a un candidato que no expresa eso, no lo sé pensar. Entonces lo anoto como un elemento enloquecido y perturbador del momento. Por supuesto, otro momento es el debate entre Massa y Milei. Sí. El momento en que Milei dice, bueno, yo soy admirador de Thatcher. Entonces yo pienso, bueno, hace menos de 2 años que 5 millones de argentinos, a propósito del Mundial, cantaron en las calles los pibes de Malvinas que no voy a olvidar. Entonces Milei perdió la elección y no la gana. Entonces voy anotando momentos que en realidad no quiero reírme de esos momentos, son momentos que quiero aprender a pensar. Claro. Y esa frase, ¿no? De buscar una salida donde no la hay. ¿No hay salida o estamos buscando en el lugar equivocado? Mira, es una buena pregunta. Para mí son frases que intentan deslindar, separar, distinguir imposibilidad de impotencia. Yo creo que se trata de crear una salida porque no la hay. Creo que no la hay, pero hay que buscar. Esto lo tomo de cuentos de Kafka. Por ejemplo, en un informe para una academia, que es un texto desopilante, de un mono al que lo invitan a dar una conferencia porque el mono habla, y entonces para que él cuente cómo fue su vida animal, y él empieza diciendo, bueno, pero yo no puedo contar cómo fue mi vida animal porque al tener lenguaje humano, solo puedo tener recuerdos que el lenguaje humano habilita, entonces ya me voy olvidando de lo que fue ser mono, ¿no? Pero les puedo contar mi historia, me cazaron en África, me metí en una caja, me metí en un barco para Europa, y mientras yo estaba en la caja, veía cómo los humanos pasaban por ahí queriendo ser libres. Y yo, la verdad, como animal, nunca me interesó esa idea tan vaga, tan abstracta y tan general que es la libertad, que es un ideal, y en cambio necesitaba buscar una salida para vivir, para respirar. Entonces, metido en esa caja, sin salida, el mono desesperado necesita no la libertad, sino precisamente una salida. Y esto de una salida quiere decir algún tipo de estrategia bien concreta, un túnel, un pozo, una piedra, una idea, un encuentro, alguna manera de romper la trampa. Entonces, yo creo que efectivamente la salida, lo que llamaríamos la salida a esta situación, no está disponible. No está en la boca de ningún candidato, no está en ninguna escena emancipatoria que se nos ofrezca, y no está en el buen funcionamiento de nuestro repertorio de luchas. Tenemos que inventarla, tenemos que crearla. Entonces, mi idea es distinguir la imposibilidad, que es lo que siente el mono metido en la jaula, no puedo respirar, pero no la impotencia, es decir, no me acomodo al no se puede, insisto. Kafka dice, no puedo escribir y entonces igual escribo. Pensaba, ¿no?, en esto de la salida, y más allá de lo que vaya a dejar las elecciones de este año, las de este domingo en provincia y las de octubre a nivel nacional, más allá del resultado que se dé, ¿qué estrategia habrá que buscar para salir de lo que deje este gobierno, ¿no? Porque hay varias alternativas en oposición a Javier Milei, y no parecen entre todas construir justamente esa salida. Bueno, es notable porque si uno ve lo que está pasando en este mismo momento, escuché cuando estabas presentando la conversación que hacías un apunte rápido de lo que está pasando estos días, ¿no? Sí. Sea con el dólar, sea con las causas judiciales, sea con las escuchas, sea con los casos de corrupción, bueno, de todo lo que está pasando hoy, uno se diría, la única persona que en este país tiene una estrategia es Milei, y la está usando para destruirse. Entonces uno podría preguntarse, ¿pero hay otros actores políticos? No lo dudo,
pero ¿qué están haciendo? Porque nada de lo que estamos conversando, ninguna de las dimensiones de la crisis que estamos viviendo se da por participación o por protagonismo de un actor político. Es más bien un personal político, que es el personal del mileísmo, que siempre supimos que era radicalmente inconsistente, y ahora estamos viendo algo así como un conjunto de tropiezos uno tras otro, que bueno, uno se pregunta, pero esta gente puede llegar a las elecciones, puede terminar el mandato, no porque haya alguien que los esté empujando, precisamente en ausencia de alguien que los esté empujando. La otra, pero claro, esto es muy perturbador porque uno puede respirar un poco más ahora que antes, viendo que este grupo está en retirada, que este grupo está en toda su precariedad quizás retirándose, o dan la idea de una debilidad provisoria por lo menos. Sí. Lo que no aparece es la estrategia que podría replantear la realidad, que pudiera hacer un planteo diferente a la realidad. Y por eso me parece que las clases dominantes sueñan con un plan B, retirar este personal político y pensar una componenda, otros ministros, otro cambio de gabinete, quizás un juicio político, pero no son formas de elaboración popular respecto de otro mecanismo político, sino es un intento de ayudar a que este gobierno termine o cambiar el personal para garantizar el mismo programa político. Entonces, ahí lo que me pregunto es cómo podemos releer lo mejor de la resistencia de estos últimos 2 años y cómo sería que algo de la resistencia de estos 2 años permita un planteo político diferente. Yo creo que eso todavía lo estamos esperando. Bueno, de todo esto seguramente se va a hablar mañana en la presentación del libro El temblor de las ideas, porque van a estar presentes también Julián Axat, que es escritor y abogado, Cintia Roboski, docente de la Facultad de Periodismo, y la decana Ayelén Sidún, junto a Diego Stulbark, que es el autor del Temblor de las Ideas. Diego, muchísimas gracias por este rato con Radio Universidad de La Plata. No, el agradecido soy yo. Un abrazo grande. Mañana, miércoles 3 de septiembre, a las 4 de la tarde, en la Facultad de Periodismo se presenta este libro de Diego Stulbark, El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay.